En este video continuaremos viendo comandos básicos para trabajar con bases de datos en Stata. El siguiente comando con el que vamos a trabajar es el comando clear. Si nosotros escribimos clear en la línea de comandos, vamos a ver que la base de datos que tenemos en este momento cargada va a quedar libre de la memoria. Aquí podemos ver que tenemos la base de datos trabajo1.dta con la que ya habíamos comenzado a trabajar. Pero si escribimos el comando clear, lo que hace es que descarga la base de datos y ya no nos aparece cargada aquí en memoria, sino que de alguna manera aparece que la cierra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de nuevo? Para seguir trabajando con la misma base de datos, vamos a volver a abrir. Entonces le damos a abrir de nuevo, buscamos la base de datos, en mi caso yo la tengo en el escritorio y le doy a abrir. Ahora sí, ¿verdad? Volvemos a cargar la base de datos con la que estábamos trabajando. Otro de los comandos con los que vamos a trabajar es el comando edit. Escribimos edit en la línea de comandos y se nos va a abrir una nueva ventana. ¿Qué es lo que contiene esto? Esto nos deja ver lo que contiene la base de datos trabajo1.dta y nos lo abre en un modo que se llama modo de edición. Este modo de edición permite que podamos hacer cambios sobre la base de datos. ¿Qué quiero que veamos acerca de la base de datos? Pues que aquí aparecen marcadas las variables que nos están mostrando. Por ejemplo, si yo desmarco la variable minutos traslado, le damos acá, la desmarcamos, y minutos traslado, uno era en vehículo y otro era sin vehículo, lo que hace es que ya no nos aparece marcada aquí, no nos la muestra. La base de datos sigue existiendo, la variable sigue existiendo en la base de datos, solo que ya no nos la muestra. Podemos volver a chequearla y ahora la vuelve a mostrar ambas variables. Entonces, si nos orientamos, podemos ver que las variables de la base de datos aparecen en columnas. Y lo que aparece por filas son cada uno de los registros por cada individuo que se ha almacenado en la base de datos. Aquí tenemos para el individuo 1, individuo 2, individuo 3. ¿Cuántos individuos tenemos acá almacenados? Si nosotros recorremos hacia abajo podemos ver que tenemos 533 individuos almacenados en la base de datos. Ahora, ¿qué otra cosa es importante que veamos? Si somos observadores, nos vamos a fijar que, por ejemplo, en esta variable que se llama cum aparecen algunos guiones, igual en la variable de minutos. ¿Qué significa eso? Que en estos casos viene vacío, no existe dato almacenado para esas personas. Es decir, que esta persona de la encuesta 12, de tipo masculino, de edad de 20 años, año de ingreso 2010, de la Facultad de Ciencias Económicas, me imagino acá, esta persona no dijo cuánto era su cum, o no fue registrado, o de alguna manera se olvidó registrar. Entonces, estos se llaman datos perdidos, perdidos porque no vienen almacenados en la base de datos. Entonces, a través de esta ventana de edición, nosotros podemos, por ejemplo, hacer un cambio. Yo pudiera hacer un cambio acá, y en vez de la edad de 20 años, puede ser que haya habido algún error y la edad era 21. Entonces, yo lo puedo cambiar. Le doy Enter y ahora si yo me voy a la línea de comandos y a la parte de resultados, ¿qué me dice? Me dice que ha habido un reemplazo por la edad de 21. ¿A dónde? En 1. ¿Qué es 1? Es el primer registro que aparece en la base de datos. Entonces yo veo acá, sí, ese es el primer registro. En 1, acá, yo lo he cambiado por un 21. ¿A dónde? En edad. Y aquí me lo va mostrando. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos después ocupar el comando save también. En el comando save, ese nos va a permitir guardar la base de datos. Si yo, por ejemplo, deseo guardarla porque ya hice esta modificación de la edad y ya no quiero que me la guarde en la base de datos trabajo1.dta porque yo he hecho el nuevo cambio. Lo vamos a guardar en una nueva base de datos. Le voy a llamar ejercicio.dta. Y le doy Enter. ¿Qué es lo que ha hecho? La base de datos trabajo1.dta quedó cerrada
Y ahora la base con la que voy a estar trabajando es ejercicio.dta. ¿A dónde queda guardado? Aquí arriba me proporciona la ruta. Dice que está en Save, Usuario, Rows, Documentos, ejercicio.dta. Puedo ir y verlo. Me voy al equipo, en C, en la parte de documentos, perdón, es acá, documentos, y aquí aparece ejercicio.dta. Aquí está, documentos, ejercicio.dta, y esta es la base de datos nueva con el cambio de la edad que ya le habíamos realizado, que ahora tiene 21 años, y efectivamente aquí me dice esto está en ejercicio.dta. Entonces podemos hacer eso. ¿Qué es la otra forma de guardar? Voy a cerrar este archivo, esa ventana. Siempre tenemos cargada aquí la base de datos. Puede ser que yo desee hacer otro cambio. Entonces, otra forma de entrar al editor de datos es por medio de este icono. Dice editor de datos edición, que es el mismo efecto de ocupar el comando edit. Le damos clic acá, aquí dice 21 y por ejemplo yo deseo que este ya no sea 19. También me fijé que había un error ahí, tal vez no era 19 sino que era 18. Le doy Enter, ¿verdad? Entonces puedo hacer un cambio más y lo voy a guardar. Siempre quiero que me lo guarde en ejercicio.dta. ¿Qué pasa si solo le doy Save y le doy ejercicio.dta? Me va a decir que la base de datos ya existe. Y ese es el indicativo. Me dice este archivo ya existe. Entonces lo que yo quiero hacer es guardar un nuevo cambio. ¿Cómo se guarda? Para que aparezca en la misma base que ya está abierta. Le damos ejercicio.dta y le voy a colocar replace. ¿Qué es lo que hace esto? Va sobreescribiendo en la base de datos que ya existe. Entonces me dice que ahora ha sido almacenado y ha sido almacenado en ejercicio.dta. Va sobreescribiendo en la misma base, no creando una nueva, sino que en la misma que ya tenemos abierta. Ahora vamos a utilizar otro de los comandos, el comando describe. Este comando nos va a proporcionar información acerca de las variables que tiene la base de datos. Si acá empezamos a leer, nos dice que tiene la base de datos 533 observaciones. ¿Dónde puedo verificarlo? Nos podemos ir al editor de datos y si nosotros nos fijamos acá, dice solamente navegación. Esto no nos va a permitir editar, sino que solamente ver. ¿Quiere cambiar a modo de exploración? Sí. Entonces, esto no nos permite cambiar. Si yo intento aquí hacer un cambio, no nos permite, sino que únicamente poder ver los registros que están almacenados. Nos vamos hasta abajo. Si nosotros vemos, tiene 533 registros. Efectivamente, lo que nos dice en el comando de describir. Dice que posee 17 variables y nos proporciona también qué variables son las que están almacenadas, esas 17 variables. El tipo de dato con el que está almacenado, que es un tipo double. Y este tipo de datos, si vemos en el material, aquí está mencionado, ese es el tipo de variable más grande, porque almacena desde valores tan pequeños de menos 9 por 10 a la 307, 307 es 0, y 9 por 10 a la 307, hasta ese número tan grande. Entonces, ese es el tipo de almacenamiento, es un tipo bastante grande. La visibilidad que vamos a tener son 12 enteros, este porcentaje 12, eso es lo que indica, 12 enteros, punto 0, ¿qué significa ese punto? Luego nos dice cuántos decimales van a estar visibles, 0 decimal, en este caso. Entonces, además de eso nos dice cuál es la etiqueta que se le ha ido colocando, que es lo mismo que podemos ver acá. Esta etiqueta, cuál es tu edad en años cumplidos, cuál es tu edad en años cumplidos, solo que acá nos lo presenta en un resumen. Y aquí al final nos dice ordenado por y no nos marca nada. Eso significa que la base de datos no se encuentra ordenada
por ninguna variable. Vamos a hacer algún ordenamiento ocupando este comando sort y vamos a ordenar por medio de la variable sexo. ¿Qué hace esto? Nos van a aparecer los registros ordenados por sexo. Veámoslo de nuevo en el modo de navegación. Ahora, si somos observadores, podemos ver que primero aparecen todos los masculinos y luego aparecen todos los femeninos. Ya aparece la base de datos ordenada por medio de la variable sexo. Podemos hacer otro ordenamiento por medio de dos variables, sort sexo y edad. Si hacemos este ordenamiento, van a aparecer las dos variables masculino desde las menores edades de 17 en adelante, todos los masculinos, y luego aparecen todos los femeninos. Femenino desde la menor edad del femenino hasta su mayor edad, que serían hasta los 45 años. El comando drop nos permite borrar variables. Por ejemplo, que yo no deseo ver la variable formación. Entonces podemos hacer drop formación. Y lo que hace es eliminar la variable. Si yo la busco ahora aquí en la base de datos, ya no aparece formación. Por ejemplo, que desee también hacer drop facultad. Drop facultad. Y aquí ya no nos aparece tampoco la variable facultad. Entonces, si después le damos describe, nos dice que ahora solo son 15 variables. ¿Por qué? Porque hemos eliminado 2. Siempre hay 533 observaciones. Los individuos no se han modificado, sino que lo único que han desaparecido son las variables que se han borrado. Y dice que está ordenado. Ahora sí nos aparece el ordenamiento. Dice que está ordenado por medio de sexo y por medio de edad. ¿De qué otra manera podemos utilizar el comando drop? Si por ejemplo queremos borrar, veamos la base de datos para que veamos qué es lo que se va a borrar. Por ejemplo, que deseara borrar todas aquellas personas que sean menores, con edad menor o igual a 20 años. Por ejemplo, todos estos individuos que aparecen aquí, ya no los queremos en la base de datos, sino que los queremos borrar. Todos aquellos que sean menores o hasta 20 años, ya sean masculinos o femeninos. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Le decimos drop if, borrarlo si la edad es menor o a lo sumo igual a 20. Entonces le damos enter. ¿Y qué es lo que nos dice? Que han sido borradas 377 observaciones. Si de nuevo le doy describe, ahora me va a decir que ya no hay 533 observaciones, sino como se han borrado 377, solo quedaron 156. Veamos en la base de datos, acá, y si empezamos a buscar, ya no hay ninguna persona que tenga edad de 20 años o menores, sino que solo nos han quedado 156 observaciones. Ahora, otra forma de ocupar el drop es drop in. Drop in lo que hace es borrar filas precisas que yo le indique. Por ejemplo, que yo desee borrar de la fila 47 a la 57. Entonces, ¿quiénes estaría borrando? Estaría borrando a aquellos masculinos que tengan edad de 23 años. Y yo le indico acá de la fila 47 a la 57. ¿Cómo se lo vamos a escribir? Le decimos drop in, y ahora es el número de filas de la 47 a la 57. Le doy enter y dice que se han borrado 11 observaciones. Voy y busco en la base de datos y efectivamente que aparecían los de 23 años masculinos y ahora ya no aparecen, aparecen
eliminados. Otro de los comandos que son importantes, el comando keep. El comando keep lo que va a hacer es mantener aquellas variables que yo le indique. Por ejemplo, que yo le diga, deseo guardar únicamente las variables sexo, edad, materias y cum. Solo va a almacenar sexo, edad, materias y cum. ¿Por qué? Porque tal vez yo necesito esta porción de esa base de datos, no me interesan las demás. Le digo, solo guarde esas y únicamente me quedan esas cuatro. ¿Dónde la vamos a guardar? Para que los cambios no se vean en la base del ejercicio .dta, la vamos a guardar como ejercicio 2.dta. Le damos enter y ahora la guardada en ejercicio 2.dta. Que tiene esta base de datos nueva, solo va a tener estas 4 variables que hemos dejado guardadas. Podemos renombrar las variables. ¿Cómo se renombra? Con el comando rename. Rename lo que va a hacer es cambiar el nombre de la variable. Por ejemplo, no me interesa que la variable se llame cum, sino que la variable se llame promedio, porque tal vez cum no es una palabra que sea muy conocida, pero promedio de notas, por ejemplo, es una variable que ya es conocida. Ya tiene un poco de mayor significado para la expresión. Entonces le decimos renómbrelo. Ahorita se llama cum. Cuando yo le dé enter acá, cambia el nombre. Ahora se llama promedio notas. Podemos utilizar también otro comando para hacer algunos conteos. El comando countIf. Entonces este comando nos va a servir para contar cuántas observaciones cumplen cierta condición. Por ejemplo, que yo desee ver acá quiénes son el número de personas, cuántas personas cumplen que su nota, su promedio de nota es menor a 6.0. No aprobado, ¿no? Es menor a 6.0. Entonces le doy contar si su promedio de notas es menor a 6.0. No ha llegado a ser 6.0. Me dice que son 3 observaciones, 3 individuos. Voy a ver en las observaciones acá, son 3 casos, y puedo ver que, por ejemplo, aquí hay un 5.3 que no cumple ser mayor que 6.0 ni 6.0. Puedo ver hacia abajo, por acá encontraríamos otro que también no es 6.0. Aquí aparece, tiene nota de 4. Y casi al final podemos ver un 5.08 que tampoco cumple. Todos los demás sí tienen notas mayores a 6.0. Quiero que observemos también que los valores que aparecen como perdidos, que son estos, no son tomados en cuenta en el conteo, porque ahí no aparece el dato. No es que exista un dato que sea 0, sino que simplemente la casilla viene vacía, no existe el dato. Otro de los comandos es el comando list. Si utilizamos el comando list, lo que va a hacer es mostrarnos los datos de una o varias variables. Por ejemplo, si le damos list edad, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar en la parte de los resultados las edades y me dice, estas son todas las edades desde el primer registro, aquí aparece, del registro 1, 2, 3, 4, las observaciones, hasta el 145, que sería 45. ¿Qué más podemos ver? Podemos listar 2 variables también. Digamos, quiero por sexo y por edad. Y aparece acá sexo y luego aquí la edad.
Otro de los comandos útiles es el comando inspect. En lo que nos da es una información más detallada de una o varias variables. Por ejemplo, si yo quiero saber de la variable materias, nos da información acerca de solo la variable materias y nos dice que negativos no hay ninguno, ceros tampoco y valores positivos son 145. Total de perdidos, dice aquí, perdidos no hay ninguno, ¿verdad? Y en total son 145 casos válidos. Si deseamos ver de dos variables, podemos también decirle inspect promedio de notas y materias. Promedio de notas y materias. Entonces nos va a mostrar de las dos. Nos dice de la de promedio de notas, negativos no hay ninguno, no hay ceros, positivos son 138 y aquí nos desglosa valores enteros que no poseen decimales son 16 y valores que no son enteros, es decir, que poseen decimales son 122. En este caso si aparecen datos perdidos, serían 7 perdidos, es decir, 7 personas no dijeron cuál era su promedio de calificación. Y en total son 145 datos, 138 que sí poseen valores y 7 que no poseen valores. De la otra variable de materias nos vuelve a listar acá la información que ya habíamos visto anteriormente. Otro de los comandos, el último de los comandos que veremos en esta sesión es el comando para ver descriptivos, que sería el comando sum. Si colocamos el valor, el comando sum lo que nos va a dar es información acerca de la media, desviación, mínimo, máximo y algunos descriptivos más adicionales. Por ejemplo, yo quiero ver de promedio de notas. Y nos dice acá, la variable tiene 138 observaciones válidas, su media es 7.32, su desviación estándar 0.7387, el valor menor es 4 y el valor máximo es 10. Hay otra forma de poder obtener un poquito más de información, siempre por medio del comando sum, y es agregando la palabra de detalles. ¿Qué es lo que hace esto? Nos va a proporcionar un poco más la varianza. Por ejemplo, acá nos dice 138 observaciones, su media, su desviación estándar, la varianza. Esto nos da el coeficiente de asimetría, que son medidas de sesgo, la kurtosis, que son medidas de semejanza a la curva normal, y nos da también valores de percentiles, el percentil 1, el percentil 5, el 10, el 25. El 50 que corresponde a la mediana, 75, 90, 95, 99. Estos son los percentiles. Nos dice, los menores valores son 4 como el menor, luego va 5.08, 5.3, 6. Y los valores más altos, 8.64, 8.66, 8.98 y 10 como el mayor de todos.